de la genética que tenemos. Bien, vamos a tener primero un repaso sobre la estructura y la organización del ADN. Entonces, ¿cómo nosotros nos imaginamos y siempre recordamos al ADN? Bueno, en sí, una cadena alfa hélice, o sea, o sea, una doble cadena en una forma de hélice, ¿no es cierto? Y a lo largo de esto vemos como escaloncitos que básicamente son las bases nitrogenadas enlazadas con un puente de hidrógeno, ¿ok? Eso también lo pueden recordar un poco de química. Entonces, van a ser básicamente polímeros lineales que están formados justamente por, digamos, basándonos en lo que es la base nitrogenada ya, están, bueno, unidos por enlaces fosfodiéster. También vamos a ver enlaces dentro de estos como puentes de hidrógeno que les comentaba entre las bases nitrógenos de nitrógeno y ya. A ver, tenemos tres componentes dentro de todo un nucleótido, ¿no es cierto? Tenemos dentro a lo que son la base, al grupo fosfato y al azúcar desoxirribosa. O también puede ser en el caso del ARN, el ribosano. Ya. Pero en ese caso vamos a centrarnos en ADN, entonces sería la desoxirribosa. Ahora, en aquí vamos a tener justamente la base, que puede ser tanto pirimídica o, bueno, de las pirimidinas o de las purinas. O le diríamos también pirimídica o púrica, ¿ya? Entonces, aquí en las pirimidinas tenemos dos que van a ser la citosina y la timina, ¿ya? Y en el caso de las purinas o pricas tenemos la adenina y la guanina. Ahora, aquí también las vamos a diferenciar porque vamos a ver que en las pirimidinas tenemos únicamente un anillo de básicamente 6 carbonos. En cambio, en las purinas vamos a tener dos anillos, uno que tiene 5 carbonos y otro que tiene 6. Ya. Es así como las van a ir diferenciando. Entonces, aquí las bases nitrogenadas se van a complementar una con otra. Y siempre como que pueden dibujárselo así siempre como para que se recuerden, ¿ya? En el que vamos a tener a la citosina que va a ir acompañado siempre de la guanina y la adenina siempre va a ir acompañado de la timina. Y estas van a ir unidas justamente por enlaces puentes de hidrógeno. Aquí vamos a tener tres y aquí vamos a tener dos, en el caso de la adenina con la timina. Entonces, tenemos en el extremo de toda esta cadena de ADN, en el extremo 5 vamos a ver que siempre tiene que terminar con un azúcar. Quiere decir que tienen que acabar con el azúcar desoxirribosa. O sea, estaríamos viendo como que, pónganse así. Aquí está el azúcar, entonces este sería nuestro 5', ¿ok? Y si vemos ya también del lado como, pónganse desde el lado 3', o sea, lo que tendría que complementar a esta cadena de acá, ¿ya? Tendría que acabar en el grupo hidroxilo, que básicamente es el que viene de acá. Bueno, pero, bueno, mejor dicho de acá. Pero no tenemos imagencita acá. Pero ya, más o menos siempre tienen que acordarse de eso. Si les preguntarían en qué acaba o sea, ¿por qué se le dice 5' y por qué 3'? Porque cada cadena o cada lado va a ir como de un sentido diferente, ¿no es cierto? Y el sentido justamente lo da tanto el azúcar pentosa como el grupo hidroxilo, ¿ya? Entonces, eso como para recordar. Ahora, en la base nitrogenada es muy importante que recordemos también que se va a encontrar en el primer carbono, ¿ya? Y es ahí donde justamente va a estar ubicada esta base nitrogenada que luego va a formar sus puentes de hidrógeno con una complementaria. Ahora, en este que es el dogma central de la genética molecular, vamos a ver tres pasos importantes, por decirlo así, o tres partes importantes dentro de él, en el que tenemos a la replicación, también tenemos a la transcripción y también tenemos a la traducción. Cada uno de estos pasos básicamente es para que al final podamos haber leído el ADN y terminamos teniendo una proteína, ¿ya? El ADN tenemos que entenderlo como básicamente un recetario, un libro en el que tenemos todas las recetas para poder fabricar lo que son proteínas, ¿ya? Proteínas. Entonces, ¿cómo se lee este recetario justamente? O sea, ¿cómo nosotros pasamos de lo que tenemos acá un ADN
a proteínas, aminoácidos, para empezar a formar estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Básicamente eso lo explica este dogma central de la genética molecular o de la biología también. Entonces, aquí vemos justo una relación entre lo que son ADN y proteínas, ¿ya? Primero teníamos a la replicación, donde básicamente el ADN como que va a replicarse, no va a crear una copia de sí mismo. Teniendo esta copia, digamos, de ADN, vamos a ver que se va a empezar a formar una horquilla, una burbuja de transcripción. Esto de aquí, que básicamente aquí va a empezar la síntesis de una estructura que es muy importante, que es el ARN. En este caso, tiene que ser un ARN mensajero, ¿ya? Y tenemos acá la M como subíndice, ¿ya? Este ARN mensajero, obviamente, es el que se va a empezar a sintetizar posteriormente, después de que se haya leído justamente este ADN, ¿ok? Porque el ADN no puede salir, digámosle, desde del núcleo, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el núcleo se encuentra el ADN. Este ADN no puede salir del núcleo, pero quien sí puede es el ARN mensajero. Por eso es que se sintetiza y sale del núcleo para llegar hasta el citoplasma, ¿no? Y aquí realizar la síntesis de proteínas, que es justo también la traducción. Ahora, esta síntesis proteica básicamente lo cumplen los ribosomas, sobre todo, en el cual nos van a dar bueno, están compuestos por una subunidad pequeña y otra más grande, y nos van a terminar dando proteínas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre. Primero vamos a tener, bueno, ADN, va a pasar a leerse, terminamos teniendo ARN mensajero, y este ARN mensajero se termina como traduciendo, o sea, lo terminan también como de convertir, pónganle, a lo que sería proteínas, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a tener en el núcleo, acá, bueno, nucleolo, aquí adentro va a estar básicamente el ADN, ahí bien protegido, porque es donde tenemos, como les decía, el recetario para todo, por lo tanto tiene que protegerse, ¿no? Ahora, aquí van a venir unas enzimas, que son las ADN polimerasa, que terminan, como les decía, leyendo este ADN y terminan formándonos el ARN mensajero. Este ARN mensajero sí es el que puede salir de aquí, ¿no? Sale ya y todo, empieza a llevar, mejor dicho, la información que tiene que llegar hasta un ribosoma para posteriormente poder ser transcrito. Entonces, cuando va a salir del nucleolo, ya a esto que todavía de acá, esto de aquí, todo esto de acá es el núcleo. Ya. El núcleo, si ustedes se recuerdan un poquito, también tiene como poros, ¿no? Poros nucleares. Por aquí es justamente por donde va a salir el ARN. Entonces, ocurrida la replicación, que es uno de los primeros pasos, viendo este importante en el que se va a empezar a sintetizar el ARN. Pero antes de ser como un ARN mensajero, digámosle maduro, tiene que pasar por algunos procesos. Por lo tanto, se le conoce en un principio como pre-ARN mensajero, ¿ya? Donde aquí todavía tenemos ciertas estructuras que, como les decía, tendrían que ir eliminándose o de repente modificándose para tener un ARN maduro que ya pueda salir por estos poritos, ¿no? Entonces empieza este procesamiento del ARN y termina convirtiéndose en un ARN mensajero maduro, que termina saliendo por estos poros, ¿no? Llegados una vez al citoplasma, que bueno, está aquí, todo esto es el citoplasma o citosol, acá van a venir unidades, ya les decía, una subunidad pequeña y otra más grande, de lo que son los ribosomas. Y van a terminar llegando junto con este ARN de transferencia que va como que traer justamente los aminoácidos. Y dentro de este ribosoma, pónganle que también se encuentra el que se le asocia el ribosómico, ¿no? Y juntos, todos estos van a empezar a leer justamente lo que es el ARN mensajero. Ahora, este ARN mensajero al salir también, como se dan cuenta, tiene estas estructuras como una cadena de adenina y una cabecita o capuchón, ¿no? Entonces, acá estas subunidades empiezan a leer y empieza la síntesis de proteínas, ¿ok? Eso ocurre en el citosol ya. Entonces, la formación o la parte de la transcripción, ya la transcripción, esto tiene que ocurrir en lo que sería el núcleo. Y la parte de la traducción o, bueno, síntesis proteica ocurre en el citosol o citoplasma.
Ya. Entonces, recordando lo que sería un gen, les había dicho que era una fracción, una parte de lo que nosotros tenemos en todo este ADN, ¿no? En toda esta cadena es una porción, ¿no? Esa porción, bueno, básicamente, cuando queremos que se exprese, la tenemos que pasar por todo lo que ya hemos dicho, ¿no? En la transcripción, traducción y así, a proteínas. Entonces, vamos a ver que este gen va a tener la capacidad de dirigir justamente una réplica exacta de sí mismo, ¿ya? Aparte de ello, también son muy capaces de mutar, o sea, de cambiar, de modificarse, ¿ya? Cuando van a sufrir alguna que otra alteración. Las mutaciones no necesariamente son malas, ¿ya? Simplemente son también como adaptaciones, ¿ya? Entonces, también, justamente como lo ven aquí, dirige la formación de enzimas y también de otras proteínas. Las enzimas también terminan siendo proteínas, entonces un poco como que se complementan. Pero básicamente nosotros necesitamos siempre de ADN para que éste pueda terminar expresándose. Ahora, esto también seguro ya lo pueden recordar un poco. Nosotros tenemos justo un promotor, terminador. Cuando nosotros vamos a encontrar en el ADN completo, o sea, un gen, ya un gen, esta porción de aquí es un gen completo, todo esto de acá, ¿ya? Cuando nosotros vamos a tener un promotor, es esta parte dentro de este gen que nos indica que aquí inicia bueno, mejor dicho, la transcripción, claro. Aquí inicia la síntesis de ARN mensajero. Aquí puedes tú sintetizar ARN mensajero para leerte todo este gen de acá. Y cuando terminas aquí, justamente está un terminador que te dice, bueno, hasta aquí viene este gen. Y hasta aquí únicamente puedes sintetizar un ARN mensajero que posteriormente lo puedes expresar como una proteína. Ahora, cuando ya está esta región transcrita, vamos a tener el pre-ARN mensajero, que como les decía, se le tiene que colocar, añadir cosas, eliminar cosas para que pueda estar maduro, ¿ya? Le añadimos un capping o capuchón en el extremo 5'. Esos nunca se olviden. En el extremo 5' está el capping o capuchón. Y en el extremo 3' vamos a colocar una colita de adeninas o le dicen poliadenilación, ¿ya? Este proceso justamente para proteger a este ARN mensajero de ciertas enzimas que en el citosol también pueden degradarlo, ¿ya? Entonces, es básicamente para eso, para protegerlo y pueda llegar así al citosol bien y vengan ahí los ribosomas y lo puedan leer, ¿ya? Porque generalmente si no lo destruirían las nucleáceas y todos. Bueno, en sí todas estas enzimas que degradan, ¿no? Esto. Ahora, ¿cuándo va a estar maduro? Cuando ya tenga el capuchón, tenga su colita de poliadenina, que es una colita así larga, y cuando ocurra otro proceso que es el splicing. En este splicing vamos a eliminar porciones, digámosle, que son los intrones, ¿ya? Estos intrones no se tienen que expresar, entonces los eliminamos y terminamos quedándonos con los exones. Y este ya sería un ARN mensajero maduro, que puede llegar a realizar una transducción y finalmente ser bueno, llegar a una proteína, ¿ya? Entonces, empezando con la replicación, vamos a ver de que tenemos en palabras como diferentes, como dos partes en esa replicación. Tenemos una parte que va a ser justamente algo que le dicen la cadena continua y la cadena discontinua. O la cadena también líder y la otra que, bueno, tiene que como que construirla nuevamente. Entonces, para recordar esto, vamos a ver que tenemos enzimas que van a ayudarnos justamente a esta replicación. Tenemos a las topoisomerasas, helicasas, a las SBS que son como más que todo fijadoras ahí. Y bueno, a la ADN polimerasa también. Y también tenemos a la primasa. Y bien, creo que esas son las principales. Ahora empezamos con que la topoisomerasa como que va a ser una enzima que básicamente como que va a evitar que la helicasa siga como que desenrollando o cortando todavía puentes de hidrógeno para abrir el ADN, ¿no? Y tener estas dos cadenas. Entonces, eso es lo que hace la helicasa, cortar, y lo que hace la topoisomerasa es como ahí esperar, o sea, evitar que se siga cortando, ¿ya? Luego tenemos a las SBS que van a mantener como ahí fijadas las cadenas una de la otra para que no se peguen una con la otra nuevamente. Y luego tenemos a las importantes que son las ADN polimerasas que van a ser las importantes para generar justamente nuevas cadenas, ¿no? Nuevas bases como nitrogenadas. En la cadena continua vamos a tener una cadena
que les voy a decir que seguían aquí de la verde, ¿ya? Esa cadena va a ser como, viene pues de la cadena madre, por decirlo así, la que queremos replicar. Entonces, esa cadena está continua. Tiene todas las bases nitrogenadas como que completas. Y ahí justamente va a entrar complementando esta polimerasa, colocando nucleótidos uno por uno y así continuamente. Por eso se le dice como que continua. A diferencia de de acá que tenemos, que es la discontinua, que vamos a colocar primero con una enzima que es la primasa, vamos a colocar primers, ¿ya? Que básicamente son como fragmentos de ARN que van a ir como que colocándose o acoplándose a la cadena, ¿no? Aquí tenemos los primers, que son como RNs cortitos. Y estos primers como que le van a indicar a a la polimerasa de dónde a dónde tiene como que sintetizar los nucleótidos, porque no se olviden de que tenemos 5 y 3' ¿no? Entonces aquí justamente tenemos que seguir con esa guía, ¿no? Para que pueda sintetizar los nucleótidos. Entonces, en este proceso vamos a tener bueno, esta enzima que es la primasa, que va a actuar colocando primers. Y estos primers luego van a ser como una guía nada más, donde van a empezar a sintetizarse los que ya son la cadena ahí como tal, que son los fragmentos de Ogasaki, ya que ya es como una cadena un poquito ya más continua, que es la que sintetiza el ADN polimerasa. Ya, ese ya es el que sintetiza esta enzima y va a ir como que uniendo los primers uno con el otro y va a ir sintetizándose así. Luego va a venir una última enzima que es la ligasa, que termina uniendo los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Los termina uniendo, como pegando unos contra otros, porque no se olviden que como que se han sintetizado por separado, ¿no? Estos primers de ARN que ha puesto la primasa los está separando. Entonces los tiene que unir la ligasa. Porque a diferencia, como vieron de esta primera, que es la continua, no hubo como primers, o sea, no hubo un stop, o sea, algo que los interrumpiera como que se haga continua, ¿no? En cambio aquí sí, teníamos a los primers, ¿ya? Entonces, eso como replicación. Y ahora pasamos a la transcripción, en el que vamos a ver justamente, no se olviden que siempre hay un promotor y bueno, hay una secuencia de terminación o el terminador, ¿ya? Entonces, hasta ahí como que se crea esta burbujita, donde vamos a tener a la ARN polimerasa, ¿ya? Que este es el que sintetiza el ARN. Creo que lo estuve mencionando mal en la primera, ahora que me estoy dando cuenta. Pero no, si nosotros queremos ARN mensajero, es ARN polimerasa. Creo que ahí me estoy confundiendo. Pero en este caso de la replicación, aquí es donde tenemos el ADN polimerasa. Ya, en cambio aquí es ARN polimerasa. Entonces, acá tenemos justo el promotor que nos va a indicar, aquí inicia la síntesis del ARN. Y bueno, la secuencia de terminación donde dice aquí acaba. Viene esta ARN polimerasa y empieza a leerse todo lo de aquí. Y empieza aquí la síntesis del ARN mensajero. ¿Ya? Terminamos teniendo nuestro ARN mensajero que por el momento es un pre-ARN. Luego ya posteriormente en el citosol madura. Eso ocurre en el citosol. No, perdón, en el núcleo. Creo que sí. Acá, en el núcleo, sí. Vamos a borrar. Ya, entonces, ¿dónde madura el ARN mensajero? Bueno, en el núcleo. Bien, entonces este ARN, bueno, maduro, ya que sale del núcleo, va a llegar hasta el citoplasma, citosol, donde va a empezar justamente la síntesis de proteínas o la transducción. Bien, iniciamos justamente teniendo dentro del ARN bueno, un término que es muy importante que es un codón, ¿ya? Los codones básicamente son como tripletes, ¿ya? Estos tripletes están nuevamente compuestos por tres bases nitrogenadas y cada codón o cada triplete te va a dar una proteína diferente, ¿ya? Y cómo básicamente van a saber cuál proteína es? Justamente viene ahí el ARN de transferencia, el ribosómico, y ahí empiezan justamente como a leer este codón y decir, es tal proteína, ¿ya? Ahora, todo codón de inicio empieza con esto, que es el auge, ¿ya?
que nos empieza sintetizando una proteína, o mejor dicho, un aminoácido, que es la metionina, ¿ya? Ya los posteriores aminoácidos que se vayan uniendo a este primer aminoácido ya van a empezar a formar una cadena, que sería un péptido, luego una proteína, luego empieza a plegarse la proteína y así, ¿no? Eso se recuerda de repente un poco por las estructuras que vieron de las proteínas en química. Ya, entonces tenemos justo esta traducción, ¿no? Acá tenemos una subunidad ribosómica pequeña, como les decía, hay una pequeña y hay una grande, ¿ya? En esta pequeña tenemos acá, por ejemplo, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia como que te va a traer los aminoácidos que tú requieres para construir una proteína. Y bueno, ya también en el de la subunidad más grande, ya en la más grande, ahí es donde vamos a encontrar como el ribosómico, que es el que lee, ¿ya? Este es como el que lee el codón, ya, lo complementa con un anticodón, ya. Y este anticodón básicamente es como lo que le complementaría a este codón, o sea, lo que le complementa a la A es la T, ya. Lo que le complementa a la U, que es el uracilo, en este caso se estaría reemplazando a la tiamina, sería la A, ya. Y el AG le complementa a la C. Entonces, este es tu anticodón. Y básicamente, en base a este anticodón, tu ARN de transferencia entiende que aminoácido es, entonces lo trae. Y bueno, va a empezar así saliendo aminoácidos en cadenita, cadenita, cadenita. Ya. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Empezamos aquí, tenemos este ARN iniciador. La subunidad se acopla, como ven acá, esta subunidad se acopla con este ARN mensajero, acoplándose justamente este anticodón. Ya. Bueno, en este caso, aquí está el anticodón ya hecho. Ya. Entonces, este anticodón, acá se va a unir, ¿ya? Se termina uniendo y termina leyéndolo. Entonces, cuando lo lee, ve que como que encajan, se complementan, son anticodón y codón. Y como se dan cuenta, este está trayendo a la metionina, que es el primer aminoácido para toda la síntesis de proteínas, ¿ya? Siempre inician con un AUG, ¿ya? Siempre se inicia con eso. Entonces, acá tenemos que trae la metionina y luego viene la subunidad más grande que se une para justamente formar un complejo de iniciación. Y aquí es donde inicia este síntesis de proteínas. Empiezan a salir los aminoácidos, ya, empiezan a salir y bueno, empiezan a formar cadenitas, ¿no? Y ya. Una vez terminado, o sea, para que termine este proceso, tiene que haber algo que le diga que aquí termina la síntesis, ¿no? De proteínas. Y en esos también tenemos a los codones, que se les va a conocer como codones stop y esos, ¿ya? Entonces, el código genético ya también es estas reglas o como este diccionario donde les van a decir justamente a qué se traduce cada nucleótido, ¿ya? Entonces, como les decía, está organizado, tienes que tener codones. Y estos codones se organizan en tripletes, ¿ya? Estos tripletes, ya les decía que pueden, bueno, tienen que estar básicamente formados por lo que vas a encontrar tú en una ARN, bueno, en una ARN en general. Porque tú en un ARN sabes que no vas a encontrar la tena, que es de timina. Tú no encuentras timina. Entonces, acá tienes que colocar la U de uracilo, ¿ya? Entonces, como tú no encuentras esto, ya te guías con la U, ¿ya? Entonces, el codón se forma básicamente por una primera letra, una segunda letra y una tercera letra. Yo les decía que tenemos codones stop y solamente un codón de iniciación, que es el AUG, que nos va a dar el aminoácido de la metionina, ¿ya? Los stop ya también van a ser el UAA, UAG y el UGA. Ya, estos codones son stop, o sea, dicen hasta aquí termina esta síntesis, ¿ya? Y tenemos otros codones, por ejemplo, el UU, que te van a dar aminoácidos. Y bien, ahora algo también muy característico de este código genético, que es como una propiedad que tiene, es que es universal, uno, degenerado y lineal. Ahora, justamente entre estos tres características que tiene, es que si ustedes se dan cuenta, ¿ya? De la fe, esta si no me equivoco es la fenilalanina, ajá, fenilalanina.
Ya, este aminoácido está como que codificado por otro triplete más, o sea, está por el UU, por el UC. También puede haber otros ejemplos como la glicina, por ejemplo, que está por la GGU, o la GGC, o la GGA, o la GGG, ¿no? Ahora, si dan cuenta, cada aminoácido, cada uno de estos aminoácidos está como que codificado, puede ser codificado por más de un solo triplete, ¿ya? Y bueno, es universal también porque en todos los casos aplicaría esto, ¿ya? Bien, entonces, obviamente tenemos a nuestro gen, nuestro codón de iniciación, ya, que es el gen de la metionina, nuestro codón de terminación, que son el UAA, UAG y el UGA, que básicamente no nos van a dar un aminoácido, o sea, no sintetiza ningún aminoácido, simplemente indica que ahí se termina esa síntesis, ¿ya? Y bien, ahora sí, ya recordando todo eso, que es básicamente una base muy importante para lo que es genética, les vamos a recordar estos términos que lo hemos visto en la clase pasada, donde teníamos un término de penetrancia y expresividad. Ya, no sé si se recuerdan, les dije, ténganlo en mente, pero aún no lo vamos a tocar. Y bueno, ahorita ya lo tocamos. La penetrancia básicamente es la capacidad del gen para alcanzar una expresión cuando se tiene el genotipo. En pocas palabras, es la posibilidad de que un gen se exprese pero en el fenotipo, o sea que tú lo puedas ver. Ahora chicos, les quiero recordar también que el fenotipo, si bien es lo que tú puedes ver, ¿ya? También es como al mismo tiempo un poco lo que no puedes ver. Porque, por ejemplo, si una persona, mm, pues, o sea, es como que también está relacionado, por ejemplo, con las enzimas, con cómo van a reaccionar de repente el organismo por dentro. A eso más o menos me refiero. Entonces, si bien tú lo relacionas con lo que puedes ver tipo en el exterior, eso es lo único, eso no es lo único que embarca lo que es fenotipo, sino también cómo funciona tu organismo por dentro, ¿ya? Algo así, para que lo entiendan. Entonces, la penetrancia básicamente lo que hace es, es esta probabilidad de que un gen se vaya a expresar en el fenotipo, ¿ya? En el fenotipo. En cambio, es diferente de la expresividad, porque en la expresividad nos habla más de la intensidad o la gravedad con la que se va a manifestar este gen, ¿ya? O sea, la expresión es variable, ¿ya? Del fenotipo, en el fenotipo. O sea, el genotipo, ¿ya? En ambos casos va a estar, obviamente. Pero en la penetrancia, el genotipo tiene que tener esta probabilidad de que se exprese o que no. O sea, puede expresarse en el fenotipo o no, el genotipo. Sin embargo, en la expresividad, el genotipo básicamente puede tener una expresión variable, justamente. O sea, se va a expresar o muy grave o muy leve, por ejemplo, en el fenotipo, ¿ya? Entonces, aquí con las imagencitas de repente un poco más simple, vamos a tener una penetrancia incompleta y completa. Incompleta se refiere a que, por ejemplo, en este porcentaje de niños vamos a tener una penetrancia incompleta, o sea, porque aquí hay uno que no la tiene, que no tiene expresado ese genotipo, ¿ya? O sea, el genotipo está en estos tres niños. Sin embargo, solamente lo van a expresar este niño y este niño de acá. Y el de aquí no lo expresa. Ya, él no lo expresa. Ya, eso es una penetrancia incompleta. Sin embargo, una completa ya es cuando todos estos niños, como pueden ver, están expresando el genotipo en su fenotipo. Ya. Y en cambio, la expresividad ya también aquí tenemos una incompleta y otra completa, porque la completa nos habla más que todo de que todos los niños tienen estos síntomas graves. ¿Ya? Todos estos niños tienen el síntoma grave. En cambio, en la incompleta vamos a ver que hay niños que van a presentar síntomas que sean leves o también puedan ser graves. Ya, leves o graves. Ya, eso sería más que todo como una incompleta. ¿Cuán grave, digamos, expresaría este gen? ¿Cuánto se expresa un gen? Ya. Ahora, esto sobre todo lo vamos a ver en como herencias de autosómicas dominantes, aquí, como vemos en la neurofibromatosis, campodactilia o la polidactilia, por ejemplo. Sobre todo herencias autosómicas dominantes. Y
muy rara vez o con menor frecuencia en lo que son las bueno, las recesivas, porque recuerden que para que sea una recesiva siempre tiene que ser un homocigoto, pero recesivo, ¿no? Un homocigoto. Que es a veces un poquito más complicado que los heterocigotos, que son los más fáciles, creo que salgan. Y por eso es muy común de que se expresen sobre todo en las dominantes. Y bien, hablando de otro término, la pleitropía. La pleitropía básicamente es un gen que va a causar varios efectos, ¿ya? Un solo gen me causa varios efectos o varias características, ¿ya? O sea, un gen va a afectar múltiples características. Ahora, en este caso no necesariamente es, digamos, algo patológico o malo, ¿ya? Ya, no necesariamente. ¿Ya? Porque tenemos genes, estos genes se llaman genes pleitrópicos, porque un ejemplo, por ejemplo, de algo que no es patológico sería el gen de la melanina. Ustedes saben que la melanina es básicamente el color del pigmento que va a haber en todo el organismo, pero este gen no solamente se expresa, pónganse en el color de la piel o en el color del pelo, de los ojos, ya. Está en todas esas, o sea, se expresa como que en todas esas características, ¿no? Y por ello esto no es algo patológico, es más fisiológico. Entonces, cuando ya lo asociamos a un patológico, cuando vemos estos síndromes, por ejemplo, o enfermedades como el de Marfan, el fibrosis quística o el anemia de células falciformes. En aquí, por ejemplo, vamos a ver en el síndrome de Marfan que teníamos un gen que es el FBN1, que es el gen de la fibrilina 1, que básicamente es el que se afecta, ¿no? Entonces, si nosotros afectamos este gen, estamos afectando básicamente tejido conectivo. Y bueno, nosotros tenemos tejido conectivo por muchas partes del cuerpo y esto nos va a terminar causando esta falla en este tejido conectivo. Puede terminar causando aneurisma aórtico, extremidades muy largas o ectopía lentis, ¿no? Todas estas características más relacionadas con el tejido conectivo, ¿ya? Si hay una malformación en este, va a terminar desencadenando diversas características como lo hace un solo gen y por eso son gen pleitópicos. En la fibrosis quística ya también la mutación en el CFTR, que es este único gen, va a causar obviamente mayor secreción y todo eso habíamos visto, pero no solamente pongámosle que un solo tipo de glándula tenga secreciones. Tenemos glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, hay glándulas en los pulmones, en el páncreas, por ejemplo. Todo esto termina siendo afectado. Y las anemias de células, y bueno, la anemia de células falciformes, bueno, causada por mutaciones o cambios también en el gen de la beta globina y va a terminar causando una deformidad en los eritrocitos, también problemas en los huesos y en el vaso. Ya, o sea, es muchas características o mucho que acopla un solo gen. Ahora, la heterogeneidad genética, esta sí es generalmente patológica. Bueno, esta generalmente es patológica y ya también es como lo contrario de la otra. Aquí tenemos varios genes que van a ser afectados por mutaciones y van a tener un solo efecto, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el gen PAX, gen MITF, gen y en SA2 y así, ¿no? Todos estos genes van a terminar causándonos, son 6 genes diferentes en este síndrome de Waardenburg, y todos estos genes van a terminar básicamente causándonos el síndrome de Waardenburg, ¿ya? Que básicamente va a ser característico porque estas personas generalmente son sordas y tienen como en ciertas zonas como una despigmentación, o sea, la melanina no actúa en ciertas zonas. Entonces, es un trastorno genético que afecta principalmente, tanto como les decía, a la pigmentación y a la audición. Y generalmente es de herencia autosómica dominante, ¿ya? Entonces, todos estos genes básicamente están un poco relacionados, por ejemplo, sobre todo este PAX3, está muy relacionado con los genes que van a intervenir en la cresta neural, que es la formación de lo que es el embrión, ¿ya? De esta cresta neural vienen varios otros tipos de células. Entre ellas están los melanocitos. Entonces, ¿qué pasa si no tendríamos melanocitos? Bueno, tampoco habría lo que sería pigmentación. O sea, no tendríamos esto.
¿ya? Por ello también es una de esas pequeñas características que tiene. Ya, y ahora recordando nuevamente el ADN mitocondrial, ya. Teníamos el ADN mitocondrial, una molécula circular, no es como el ADN que conocemos de nuestras células, una hélice, este es uno circular, ya que estaba conteniendo 37 genes y nos incluía 22 para lo que es el ARN de transferencia. Ahora, aquí también va a haber justamente los, los tres pasos que había importantes, la replicación, transcripción y la traducción. Ya, y bueno, acá obviamente, pero va a cambiar muchas cosas porque vamos a tener ya una diferencia del ADN nuclear, no solo en la estructura que esté circular y esta hélice, sino también en los codones que se van, que se va a tener dentro de ellos los tripletes, ¿ya? Por lo tanto, no nos van a dar las mismas clases de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, el UGA va a codificar el triptófano y también al mismo tiempo actúa como un codón de terminación. El AUA, mejor dicho, aquí actúa como codificando la metionina, ¿ya? En lugar de la isoleucina. Ya, aquí la AUA es metionina. En cambio, si se recuerdan en el ADN, bueno, que nosotros conocemos, la metionina es AUG, ¿ya? Y tenemos estos otros dos AGA y AGG que terminan como que funcionan como los codones stop o determinación. Y en vez de tener un solo codón de inicio, ya también vamos a tener tres, en el que tenemos el AUA, el AUU y el AUG, ¿ya? Que en el ADN, si se recuerda, codifica este AUG, codifica la metionina. Bien, entonces, recordando también que al momento, bueno, de la fecundación y todo, cuando va a haber esta mezcla de los materiales genéticos, tanto el óvulo como el espermatozoide van a tener dentro del mitocondria. El espermatozoide tiene sus mitocondrias y el óvulo tiene sus mitocondrias también. Cuando se termina uniendo estos dos gametos, se mezcla el ADN nuclear del óvulo con el ADN nuclear del espermatozoide. Y bueno, como aquí lo dice, terminamos teniendo en ambos, o sea, de ambos de ambas partes, terminamos teniendo material genético, o sea, espermatozoide y óvulo contribuyen con el ADN del cigoto, ¿ya? Sin embargo, el que únicamente va a brindar estas mitocondrias va a ser el óvulo, ¿ya? Es el único que brinda estas mitocondrias, ¿ya? Al cigoto. Y junto con estas mitocondrias, el ADN de ellas, ¿ok? Y bien, entrando a lo que es epigenética, vamos a ver que epigenética es uno de estos procesos en el que vamos a poder modificar como que el ADN, ¿ya? Lo puedes modificar, pero no lo vas a modificar como que haciendo procesos en el que vayas a cambiar el orden de los tripletes o lo que ya sería una mutación. Ya, aquí lo que vamos a hacer es recurrir a ciertos mecanismos epigenéticos que van a ser el ARN de interferencia, modificación de histones, metilación de ADN, por ejemplo. Sobre todo estos tres y sobre todo metilación del ADN. Justamente para que al final no se termine como leyendo, expresando y no termines teniendo ese gen, ¿ya? Ahí sería como un poco de la diferencia que tiene justamente con la mutación, porque la epigenética únicamente utilizamos como un poco de tipo factores un poco externos que le vamos añadiendo al ADN para que simplemente no se exprese algo. Sin embargo, no cambiamos ni modificamos en ningún momento el orden de los tripletes. Por ejemplo, no voy a cambiar esta G por una A, ¿no? Entonces no hago eso, eso sería ya una mutación, ¿ya? Esa es la diferencia también con las mutaciones. Entonces, acá vamos a tener justamente cambios que van a poder ser heredables en la expresión génica, ¿no? Y aquí es importante esto, no altera, como le dice acá, no altera el ADN, sin alterar la secuencia del ADN. Y así es como se va a regular justamente la activación selectiva de ciertos genes. O sea, yo mediante estos procesos epigenéticos puedo decir qué gen quiero que se exprese y qué gen no quiero que se exprese. ¿Ya? Eso con los genes. Y bien, hay estos factores que les decía, metilación de citocinas, modificación de citocinas.
fosforilación, metilación, acetilación, ¿ya? En la metilación ya lo habíamos visto en el que se coloca sobre todo grupos metilo, que aquí están, en una porción, en toda esta cadena de ADN, tú vas colocando grupos metilo, ¿ya? Que están unidos a las bases nitrogenadas, ¿ya? Vamos a ir colocando, en vez de este hidrógeno, por ejemplo, que tiene ahí, lo reemplazamos o le añadimos un grupo metilo y aquí se convierte, en vez de ser una citosina, que este es el ejemplo de una citosina, se termina convirtiendo en 5-metilcitosina. Por lo tanto, cuando se quiera leer esta porción que tiene a esto, ya, a esta 5-metilcitosina, queremos leer esta parte, no vamos a poder leerlo, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de la metilación del ADN, ¿ya? Y generalmente se produce por una enzima muy importante, que es la ADN o DNA metiltransferasa, ¿ya? Esa enzima muy importante es la que realiza este proceso de añadirle metilos, ¿ya? Ese es de meterle metilos. Ahora, una RNA de interferencia también puede ayudarnos, o también la modificación de histonas, que es estas proteínas que terminan como que plegando y haciendo un poquito más comprimido a toda esta cadena de ADN, ¿no? ¿Se acuerdan un poco de la organización que había, ¿no? Entonces, estos factores van a promover de que un gen se transcriba o que no se transcriba, ya, que un gen se exprese o no se exprese. Y la diferencia de esta mutación ya también es que aquí sí vamos a alterar la secuencia, alteramos la secuencia permanente del material genético. O sea, aquí ya vamos a ir reemplazando ya las bases nitrogenadas. Y aquí un poco vamos a como que recordar un poco lo que pasaba con los cromosomas. Ya, ¿se acuerdan de lesión, las anomalías estructurales de lesión, inserción, expansión, duplicación? Un poco lo vamos a aplicar también acá, pero también vamos a aplicar otros dos que son la transición y transversión, ¿ya? Aquí vamos a ver el cambio de bases nitrogenadas, pero digamos un poco más orientadas. Porque, por ejemplo, cuando vamos a ver de que esta transición esta transición primero ocurre sobre todo como en una cadena, ya entre purinas, ojo, también entre purinas, van a como que intercambiar posiciones. O sea, esta, por ejemplo, se puede venir acá y esta G se puede venir acá arriba. Y lo mismo puede pasar para el caso de las pirimidinas, ¿no? Acá. La citosina se puede ir acá y la tiamina acá abajo. En cambio, la transversión tiene que ver con, como su nombre un poco le dice, una transversión, o sea, un intercambio en el que ya también aquí tendríamos la T, por ejemplo, y aquí tendríamos la A. O en este caso, ya un poco más diagonal, no tanto horizontal, tendríamos aquí, por ejemplo, la C y aquí tendríamos la A. Ya, o sea, en esta dirección y también en esta dirección. Sería una transversión. Y una transición como que en una sola cadena, ya, por cadenas. Y recordando lo que les decía, la de lesión, por ejemplo, ya, de lesión, cuando vamos a eliminar una base nitrogenada, en este caso, por ejemplo, debería ser a ver, le vamos a acercar un poquito, ya, A, C, G, T, T, G, A, sin embargo, eliminamos esta T y terminamos teniendo A, C, G, T, A, G, A, ¿ya? Haya habido una delesión de una base nitrogenada de una T, ¿no? En una duplicación ya también vamos a ver que no se duplica como que una sola base nitrogenada, sino que se duplican por codones, tripletes. Entonces, toda esta porción del GTT se tiene que duplicar y ahí ya decimos que hay una duplicación, o sea, tendríamos doble vez GTT, ¿ya? En una inserción ya también es que, por ejemplo, entre estas dos T's vamos a insertar o vamos a meter otra base nitrogenada como la adenina, ¿no? En una inserción también tenemos, bueno, la misma inserción, aquí se le mete ya una base nitrogenada entre estas dos T y T. Una expansión, ya también, ¿en qué se diferencia un poco la duplicación de la expansión? En la cantidad, porque en la duplicación únicamente lo estamos como copiando otra vez, ¿no? En cambio, en la expansión vamos a duplicar, triplicar y cuatriplicar incluso, o sea, vamos a ir repitiendo un codón, un triplete
cuantas veces queramos, ya, o sea, sí. Y una inversión es, obviamente, o sea, el intercambio como de posición, póngale, o sea, el intercambio del orden entre la G y la T, ¿ya? Aquí se cambia justamente el orden. Ahora, una mutación puede tener causas, obviamente, habíamos visto mutaciones de nuevo que como que surgían de la nada, por decirlo así. Dentro de una familia nunca hemos encontrado una mutación que haya sido heredada, por lo tanto, un día de la nada el ADN se muta y bueno, tenemos mutaciones de nuevo. Bueno, estas mutaciones de nuevo igual pueden tener causas, ¿ya? A pesar de que obviamente generalmente no son como hereditarias, como habíamos visto, o sea, hay muchas mutaciones que no son heredadas, simplemente son de nuevo, se aparecen así por así. Tenemos a las espontáneas y a las inducidas por agentes mutágenos. Las espontáneas, como lo hemos visto, las más frecuentes, ¿ya? Así como las de nuevo, ¿ya? Estas sobre todo pueden ser espontáneas, ¿no? Muy frecuentes y sobre todo donde se van a producir en la división celular, ¿ya? Durante la división celular. Ahora, ¿qué son inducidas por agentes mutágenos? Obviamente cuando ya metemos algún factor químico, físico o algún factor externo en el que nuestras células, digamos, tengan que o sea, realizarse una mutación dentro de este ADN, uno podría ser como para adaptarse, ¿ya? O también para, digamos, que sobrellevar un poco esta lesión que puede estar habiendo de parte de estos agentes mutágenos, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, estos agentes de la radiación, los ionizantes, la no ionizante, ciertas sustancias químicas, todos estos de aquí, ¿no? Ahora también pueden ser algún que otro patógeno, por ejemplo, un virus también puede pasar. Y van a terminar obligando a que todo este ADN, que ya tiene como unas leyes, una forma en la que está organizado, termine cambiando, mutando, ¿ya? Y como ven, la mutación ya es un intercambio de bases, o sea, yo ya estoy cambiando aquí tripletes, no el orden nada, sino que estoy ya cambiando, modificando, ya, modificando esta, por ejemplo, por una G o por una C, ya, o sea, lo que ustedes quieran así imaginárselo, se está cambiando constantemente, ya. Eso puede pasar en mutaciones, ya. Ahora, si hablamos mucho más detallado así, ¿qué pasa si tenemos una mutación? En esta mutación, al momento de que nosotros tenemos un triplete, nosotros ya sabemos que el triplete nos va a dar una proteína. Si yo muto a este triplete o este triplete ha mutado, ya no me va a dar esa proteína, porque ya no es la proteína que se estaba, digamos, sintetizando. ¿Ya? Puede haber el caso en el que de repente justo, como vieron los codones se pueden, varios codones pueden hacer un mismo aminoácido, ya puede haber el caso en el que esta mutación, digamos, no es del mismo aminoácido, ¿ya? Pero también hay casos como a este nivel un poco ya, nivel aminoácido justo, en el que vamos a ver mutaciones tanto sin sentido como sentido perdido, ya los missense y los frame shift, ¿ya? Entonces, más por lo que aquí están en inglés, les voy a explicar más cómo sería, digamos, viéndolo acá más, mejor en la práctica aquí, ¿ya? Entonces, una nonsense, ¿a qué se refiere? Cuando vamos a tener acá nuestra secuencia de codones, ya, todo sería como nuestro ARN que está viniendo con todos estos tripletes, codones, que van a terminar dándonos aminoácidos como la alanina, arginina, ya, así, ¿no? Sin embargo, ustedes fíjense en el último codón de acá, que está viendo como un cambio en en esta última, base, ¿no? En vez de una G le estamos colocando una A. Y termina como que codificando al final un stop, ¿ya? O sea, no se lee, no se entiende y se para, ¿ya? O sea, va a terminar dándonos sobre todo como bueno, estos codones que se van cambiando van a ser sobre todo codones stop, ¿ya? O sea, son por eso sin sentido, o sea, no lo entiendo, es como que cuando va a venir a leerlo alguien no lo va a entender, no lo entiende y no se para ahí, es un stop, ¿ya? En cambio, en la Minsens, como les decía, ya aquí puede haber el caso justamente en el que tenemos este aminoácido TGG
Y también si yo le cambio, por ejemplo, en este caso, como está viendo, el cambio de la G por la C, yo le cambio solamente eso. Igual todo este triplete me va a terminar dando al final otro aminoácido, ¿ya? Me termina dando un aminoácido, pero es otro aminoácido, ¿ya? Entonces ahí está viendo como un missense, ¿ya? Un missense. Entonces está viendo como una pérdida de ese aminoácido que debería estar ahí. Pero aún sigue sintetizando aminoácidos. Y en el otro caso tenemos aquí el frame shift. Ya también aquí es que en vez de tener siquiera tripletes, es como que yo me elimino esta G y ni siquiera la cambio, no la repongo por nada. Ya, o sea, simplemente se elimina y ya. Ahora, estos tripletes obviamente van a terminar, en vez de ser tripletes, terminan siendo duitos o dúos, ¿ya? Y obviamente no se lee nunca por dúos, se tiene que leer por tripletes. Entonces no hay ninguna otra proteína que sintetizar. En este caso ni siquiera como que te dirían stop, nada, o sea, simplemente no se entiende y bueno, no se sintetiza nada, tampoco se para como la síntesis, póngale. Entonces aquí las proteínas que se están sintetizando son mucho más, digamos, malformadas, ¿ya? Porque justamente está viendo una eliminación de lesión de la C en este caso, ¿no? Para que continúe esta síntesis de proteínas. Ahora, el polimorfismo ya también aquí vamos a ver, sobre todo que es como la presencia en la que una secuencia puede estar, ¿ya? O sea, es una presencia de dos o más formas. Es como una variante, póngale, el polimorfismo, ¿ya? Este polimorfismo, por ejemplo, lo podemos explicar un poco con las enzimas que seguro lo van a ver más adelante. Todos tenemos en el cuerpo enzimas, ¿ya? Pero, digamos, yo puedo tener las enzimas que tengan una actividad mucho más, digamos, rápida, pongan en ejemplos más simples para no meternos mucho en esto, mucho más rápida que, por ejemplo, la tendría mi hermano, póngale. Ya, entonces mi hermano tiene las enzimas mucho más lentas y yo las tengo más rápidas. Pero igual siguen siendo enzimas, siguen cumpliendo la misma función que tienen que cumplir, ¿ya? Pero lo que cambia un poco es esa variante que les digo, ¿no? Ahora, justo estas son las formas o variantes de una secuencia o de un gen en específico, porque vamos a tener un mismo gen, póngale, que va a sintetizar una misma enzima. Sin embargo, esta enzima funciona como diferente, ¿no? En el ejemplo que les doy de las enzimas. Ahora, se le llama ya polimorfismo, más que todo y hablando en un porcentaje, únicamente cuando está presente al menos en el 1% de las personas, ¿ya? Tiene que estar presente al menos en el 1% de las personas y ahí lo llamamos polimorfismo, ¿ya? Entonces, este polimorfismo ya metiéndonos un poco más a lo molecular, pongan, tenemos un polimorfismo de nucleótido único o uno de TADEM corto, ¿ya? En un ejemplo, aquí primero en el individuo 1 tenemos individuo 2, 3 y 4. En el 1, por ejemplo, vemos que del lado paterno va a tener aquí justo en esta parte, en esta posición, vamos a ver que tiene una T, en cambio el paterno tiene una C, ¿no? Entonces, eso sería como de un solo nucleótido, como que es más exacto, ¿ya? En el materno ya también tenemos una C y una C, o sea, es lo mismo, ¿ya? Si se dan cuenta, estos individuos, como les decía, pueden tener, digamos, obviamente la misma, hablando de enzimas, ya seguimos hablando de enzimas, van a tener esa misma enzima, pero por estos cambios chiquititos que ven acá, ya va a empezar a funcionar diferente, ¿no? Aquí puede que funcione más rápido y aquí puede que funcione más lento esta enzima, por ejemplo. Ahora, en un tándem corto ya también, aquí vamos a ver sobre todo, más que todo está por tripletes, ya no por únicos, ¿no? Entonces, si decimos tándem corto, tripletes, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que tenemos tres del lado materno y aquí tendríamos, como cinco del lado paterno, ¿no? Entonces, un individuo que tiene justamente estas características tanto del lado paterno y materno, se va a diferenciar de otro individuo del individuo 4, por ejemplo, porque aquí tenemos mucha más cantidad de estos tripletes, ¿ya? Entonces, poniendo nuevamente el ejemplo de la enzima, aquí va a funcionar diferente y aquí también va a funcionar diferente, ¿ya?
Ahora, estos pequeños cambios justamente son importantes. ¿Por qué? Porque justamente ayudan a que este material genético, ¿ya? Como que no sea igual en todos, ¿ya? Son pequeños así cambios, o sea, pequeños como los ven en este material genético y terminan como que haciéndonos diferentes a todos, póngale, ¿ya? Pero como nos hacen diferentes, obviamente no es necesario que sea algo patológico, ¿ya? Por eso no tiene una gran significación clínica, ¿ya? Entonces, aquí viene un poco ya también otro ejemplo de la enfermedad, póngale. Por ejemplo, este polimorfismo, también aquí aplicándolo respecto a la enfermedad, tenemos estos cuatro individuos, a ver, ya, estos cuatro individuos de acá, y ven en toda esta población, por ejemplo, vamos a ver que los de azul, o el de azul, por ejemplo, es más susceptible a una enfermedad, ¿ya? El de rojo, por ejemplo, tiene un metabolismo más lento. La de rosita tiene una resistencia a algún fármaco. Y bueno, la de verdosita tiene una mayor protección a una enfermedad, o sea, no es tan susceptible como el azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese pequeño cambio que ustedes ven que digamos nos hace diferentes, que nos hace no reaccionar ni tampoco que nuestro cuerpo reaccione de la misma manera a factores externos o también que internos, esto es polimorfismo, ¿ya? Ya. Ahora, pasando a esto que es el PCR o la reacción de cadena de polimerasa. Esto es un proceso, digámosle, muy característico e importante porque van a ver más adelante que generalmente se puede utilizar para diagnóstico de, bueno, enfermedades, también se puede realizar para pruebas de ADN y todo. Bueno, eso en general, ¿ya? Entonces, estos PCR, ya, eso es como la abreviación, pero en general se llama reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Justamente esta es una técnica de laboratorio que va a permitir amplificar fragmentos específicos de ADN, ¿ya? Ay, a ver. Fragmentos específicos de ADN y va a terminar como que creando copias a partir de una sola muestra, ¿ya? Como les digo, esto sobre todo lo pueden utilizar o se puede utilizar para diagnóstico de ciertas enfermedades o también para lo que les decía pruebas de ADN, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ciertos componentes como los primers, los nucleótidos, un PCR, un tubito de PCR, un mix buffer, eh, una ADN, es como una polimerasa, una tipo de ADN polimerasa, ¿ya? Que es esta tag polimerasa y una muestra o un ejemplo de una muestra de ADN, ¿ya? El proceso que ocurre sobre todo primero como casi en todos los procesos donde meten ADN, tienes que denaturalizarlo, ¿ya? Generalmente, bueno, lo pueden calentar y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta denaturalización o denaturación? Es que partamos o rompamos estos puentes de hidrógeno y terminemos separando las dos cadenas y se terminan como, o sea, se termina siendo como un cierre, o sea, terminamos rompiendo estos puentes de hidrógeno y se separan. Luego viene el alineamiento o el annealing, donde se va básicamente como pónganse de lo que estaba súper caliente, porque ven a los grados a lo que está. Lo enfriamos y empezamos a colocarle lo que son los primers, ya. Esos de aquí que eran los trocitos de como ARN que les decía, o sea, trozos de ADN, pero que son como ARN básicamente porque solo es una cadena, que los van a pegar justamente en estas cadenas, ¿no? Ahora, aquí justamente viene una extensión o viene la función justamente que da esta polimerasa, ¿ya? Que empieza justamente guiándose de estos primers, empieza a sintetizar, ¿ya? Construir una nueva hebra, ¿ya? Y terminamos teniendo ahí dos. Este es todo el proceso como que sigue esta cadena bueno, este proceso del PCR. Es como básicamente el mismo proceso que se seguiría en una replicación, ¿ya? Pero aquí lo que estamos buscando obviamente es hacer el ADN una copia, pero mucho, mucho, mucho más larga, o sea, 1 millón de copias, como lo dice acá, ¿ya? No tan como biológico o fisiológico como simplemente lo haría en nuestro cuerpo. Queremos que sea mucho más extenso. Entonces, generalmente ya cuando tenemos este ADN, lo que hacemos es llevarlo a la electroforesis. Y ustedes seguro ya han visto esto de repente en alguna práctica, les termina saliendo estos papelitos donde básicamente les explica
como los kilobases, o sea, de dónde a dónde va cada base, qué tan grande es una proteína y todo eso, ¿no? Y bien, para hablar de estos polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, aquí van a ver ya también variaciones en las secuencias del ADN que van a afectar sitios donde las enzimas, unas enzimas ya, que van a entrar dentro de este proceso, van a cortar el ADN, básicamente, lo cortan, ¿ya? Entonces estas enzimas van a reconocer como, así como había un promotor y un terminador, ya, algo así, reconocen como secuencias específicas, ¿ya? Donde van a decir, de aquí a aquí se corta, ¿ya? Más o menos es eso, ¿ya? De aquí a aquí se corta y termina pasando también esta parte de aquí, ¿no? Cuando ustedes van a tener un papel que donde ya se leyó la electroforesis, acá tenemos una enzima que ha actuado aquí, por ejemplo, y vemos la enzima aquí no cortó, por ejemplo. Por eso es que como que está ahí entera la línea, ¿no? Entonces se mantiene este fragmento amplificándose. Sin embargo, si nosotros metemos una enzima que corta este fragmento en dos, el fragmento amplificado como que está seguido nada más, pero ya no está junto, ¿ya? Este fenómeno nos va a permitir distinguir los diferentes alelos en un solo gen, ¿ya? ¿Se recuerdan lo que eran los genes? Eran también como este tipo variaciones, ¿no? Que podría haber de un solo gen, ¿ya? Pero no necesariamente es una variación, o sea, ya les explicamos, o sea, ya se les explicó un poquito como lo que implica este alelo, ¿no? O sea, el alelo es como una variante que va a tener el gen, ¿no? O sea, un tipo, una variante, ¿no? Entonces, aquí más o menos justamente tenemos alelo uno, alelo 2 y cuando nosotros metemos sitios, así como estos sitios rojitos, donde tiene que cortar la enzima, ahí los corta, ¿ya? Esa es básicamente la función que tiene esta de aquí, el RFLP, ¿ya? Y terminamos con un poco con esta secuenciación de nueva generación o el NGS, que también es uno de estos procesos, de estos tres procesos que estamos describiendo, que permite justamente determinar la secuencia exacta de las letras que componen un ADN, ¿ya? Y también nos proporciona una visión más detallada del material genético. Entonces, aquí ya lo que hacemos es una preparación de librerías de ADN, ¿ya? Aquí ya es uno muchísimo más grande, se empieza justamente a crear estas librerías, se amplifican estas librerías genómicas y aquí hay un secuenciamiento mucho más grande, o sea, masivo, ¿ya? También el análisis de resultados es mucho más grande. Ahora, esta en NGS es muy importante este proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos puede proporcionar ciertos datos para elaborar consolidados, por ejemplo, de las mutaciones somáticas o de las mutaciones germinales. Las mutaciones germinales, ya más o menos un poco como su nombre lo dice, van a ocurrir desde los gametos, desde que se va, antes incluso de que se forme el cigoto, y terminamos teniendo un individuo que ya tiene las mutaciones, ¿ya? O sea, mutaciones germinales sí se van a heredar, ¿ya? Y se encuentran en todas las células y bueno, hay una susceptibilidad o riesgo genético, obviamente, porque desde un principio siempre ha habido esta mutación, ¿ya? En cambio, en la somática ya también es en las células somáticas que tenemos, sobre todo, o sea, en estos gametos han estado como que bien, se ha desarrollado bien, pero ya algún factor externo, un factor ambiental, un factor mutagénico aparece y empieza a dañar las células de un ser humano y bueno, ya estas, obviamente no se heredan, ¿no? Estas mutaciones somáticas no se heredan, ¿ya? Y por ejemplo, esta somática se puede asociar con las células tumorales o el cáncer. Ahora, justamente para qué se utiliza esta herramienta de la NGS, para ciertos procesos como, bueno, uno lo hemos visto el cáncer, también para la salud reproductiva, genética, ya ahora, también para los procesos forenses en general. Entonces, son varias como, como ejemplos en los que podemos utilizar estos procesos, ¿no? Del PCR, del RFLP y del NGS. O sea, son varios como procesos en los cuales podemos utilizar. Entonces, eso sería todo, chicos. En este momento vamos a pasar ahora con este, con el pretest que les pasé. A ver.
A ver, un ratito, chicos. No, no sé por qué no sale. Mm, ya, ahora sí. Mm, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí, de repente? ¿O no? ¿O todo está claro? No se olviden que pueden usar sus emojis, bueno, sus reacciones para decir que todo está claro o no. Bien, gracias, Damaris. Entonces, acá tenemos la primera pregunta. Ya, bueno, ahí están sus nombrecitos. Ya. Entonces, en el contexto de la pleitropía, ¿qué dificultad surge de los estudios genéticos humanos? Bueno, si se recuerdan, la pleitropía es un gen que puede influir muchas características o rasgos, ¿no? Y bueno, aquí se les menciona rasgos fenotípicos porque son características que van a expresarse de un genotipo, ¿ya? Entonces, que un solo gen justamente influye a múltiples rasgos fenotípicos, complicando establecer una relación única entre un gen y una enfermedad. Entonces, eso es en el contexto de la pleitropía. ¿Por qué dificulta justamente estos estudios, surgen los estudios genéticos? Porque justamente, como ven, un solo gen como que va a causar varias, características, ¿no? Por lo tanto, también puede ser como un efecto, como una diana para que nosotros podamos ahí realizar algún tratamiento y todo, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden los cambios epigenéticos afectar la herencia? Si se recuerdan, los cambios epigenéticos son más que todo para que una porción, un gen del ADN no se lea, no se exprese, ¿ya? Entonces, puede modificar la expresión génica sin cambiar la secuencia. Eso es importante, porque las mutaciones son las que cambian esta secuencia de nucleótidos, secuencia de bases nitrogenadas, y bueno, en algunos casos transmite la descendencia lo que serían los epigenéticos, sí, pero generalmente no. Ya, pero igual lo ponemos el ejemplo. Ahora, las mutaciones también ocurría lo mismo. Puede que sí se transmitan y otras que no. Por eso teníamos las mutaciones germinales y las mutaciones somáticas, ¿ya? Ahora, ¿qué distingue una mutación de un polimorfismo genético? Bueno, generalmente lo que les dije un poco, el polimorfismo tiene que estar, siquiera habíamos dicho como en el 1% de la población, ¿no? Ya, o sea, tiene que estar mínimo en el 1% de la población. Las mutaciones son las que ocurren en una menor proporción, ¿ya? Pero esto porque las mutaciones, recuerden que vamos a asociarlo un poco ya a algo más, también un poco malo, ya algo que no se debería hacer. En cambio, el polimorfismo hemos dicho que no es necesariamente o generalmente patológico, o sea, todos tenemos polimorfismos dentro de toda la funcionalidad que tiene nuestro cuerpo, hay polimorfismos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que nos diferencia como que un ser humano de otro ser humano, ¿ya? No tanto las mutaciones que hay en nuestro ADN, sino el polimorfismo que hay, ¿ya? Ahora, ¿qué molécula actúa como intermediario entre el ADN y la proteína? Ya, eso sí está súper fácil, chicos, del dogma de la biología, ya recuérdense, bueno, genética, biología, ya. Entonces, aquí tenemos qué es lo que como que va a convertir el ADN en proteína, y sería el ARN mensajero. Sobre todo, este es el intermediario más importante porque si no tenemos a ADN, ARN mensajero, no tenemos a nadie que lleve la información que quiere expresar el ADN, ¿ya? Y no habría, por lo tanto, una transcripción ni una traducción, nada. Ahora, ¿qué significa la pleiotropía genética? Bueno, que un solo gen influye en múltiples características o un solo gen me da muchas características que, bueno, fenotípicas, ¿no? Y generalmente ya les dije que no es necesariamente patológico, sino que también puede haber algunas excepciones como habíamos visto, ¿no? En el caso de la melanina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda por el momento o todo está claro con esta última parte? Bien, chicos, entonces todo claro. Terminamos con la grabación.